Y si hoy Dios está abriendo una puerta espiritual que cambiará tu destino, pero solo para quien decida cruzarla, esta pregunta no es solo un llamado a la reflexión, sino la invitación a un momento único en tu vida, un instante en que lo invisible se vuelve palpable y lo que parecía lejano se vuelve cercano, porque hay una herencia divina, una bendición espiritual que está lista para ti, pero que permanece oculta para quien no la busca con el corazón abierto y la fe encendida. Hoy, en este instante, descubrirás cómo activar esa herencia que puede transformar no solo tu vida, sino también la de quienes amas y la de generaciones futuras. La herencia espiritual es mucho más que bienes materiales o promesas vacías. Es la manifestación del poder de Dios en tu vida, la fuerza que te sostiene en medio de las tormentas y la luz que guía tus pasos cuando todo parece incierto. Es la esperanza viva que el apóstol Pablo nos habla en Efesios 1:18, donde nos dice, para que conozcáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Esa esperanza no es solo un deseo superficial, es la certeza profunda de que hay un propósito divino que se despliega para ti, un camino de bendición que solo necesita que tú tomes la decisión de avanzar. Quizás hasta ahora sentías que esta herencia estaba reservada para otros, para los más santos, para los elegidos de otro tiempo, pero hoy quiero que escuches esto con atención. Dios no guarda esta herencia para unos pocos selectos, Él la pone a disposición de todos, sin excepción. La diferencia está en quien está dispuesto a abrir el corazón y dejar que esa gracia fluya libremente. Esa apertura es un acto de fe, un acto de valentía en medio de un mundo que constantemente nos invita a cerrarnos, a desconfiar, a renunciar a lo bueno por miedo a lo desconocido. Imagina por un momento que esta puerta que Dios abre hoy es como un portal hacia una nueva dimensión de tu vida espiritual. Al cruzarla, empiezas a experimentar paz en medio del caos, claridad en la confusión y un propósito firme en la incertidumbre. No es magia ni simple suerte, es la consecuencia natural de alinearte con la voluntad divina. Cada paso que das hacia esa puerta es un paso hacia la libertad, hacia la plenitud que solo Dios puede ofrecer. Pero, ¿qué significa realmente abrir esta puerta? No se trata solo de palabras o deseos pasajeros, sino de una entrega genuina, una respuesta activa a la invitación de Dios. Abrir es decidir apartar aquello que te mantiene atado, dudas, temores, rencores, y todo aquello que te impide recibir plenamente. Abrir es ser consciente de que tienes un papel en esta herencia, que no basta con esperar pasivamente, sino que debes buscar con fervor y fe. La Biblia está llena de ejemplos donde la herencia se recibe solo cuando el heredero toma la iniciativa, cuando actúa conforme a la fe que tiene en su interior. Efesios 1:18 no solo nos habla de esperanza, sino de conocimiento, para que conozcáis. Este conocer no es un simple saber intelectual, es un conocimiento profundo, que transforma y da vida. Por eso, hoy te invito a no quedarte en la superficie de esta palabra, sino a dejar que penetre hasta lo más profundo de tu ser. Que esta revelación sea la chispa que encienda tu deseo de crecer, de descubrir más y de comprometerte con lo que Dios quiere hacer en ti. Esta herencia espiritual incluye muchas cosas que quizás no esperas: paz interior, discernimiento, fortaleza para superar pruebas, amor para dar y recibir, perdón que libera, y sobre todo, una conexión directa con el Espíritu Santo que te guía en cada decisión. Pero para experimentarlo, debes abrir la puerta con intención y persistencia, porque Dios honra la fe activa, la fe que no se queda esperando que todo suceda, sino que busca, llama y toca con esperanza y determinación. Quizás te preguntas, ¿y qué pasa si ya he intentado abrir y siento que la puerta sigue cerrada? Eso es parte del proceso espiritual. Muchas veces Dios permite que toquemos y toquemos la puerta varias veces para que nuestra fe se fortalezca y para que aprendamos a confiar más allá de lo visible. No es señal de abandono, sino una invitación a profundizar, a ser persistentes, a no rendirnos. Recuerda que la herencia que Dios nos ofrece no es para ser recibida a medias, sino para transformar nuestra vida completamente. Ahora, quiero que te hagas una pregunta sincera. ¿Qué estás dispuesto a dejar atrás para abrir esa puerta? ¿Qué miedos,
¿Qué pensamientos limitantes? ¿Qué hábitos? Esta no es una invitación a la perfección, sino a la honestidad con tu corazón y a la valentía para avanzar aunque no tengas todas las respuestas, porque la herencia espiritual no se recibe con la mente, sino con el alma que confía. Mientras reflexionas en esto, quiero que sepas que no estás solo en este camino. Hay millones de personas que, como tú, están tocando esa puerta hoy, buscando esa herencia que cambiará sus vidas. Y este espacio, esta comunidad, es un lugar donde puedes encontrar apoyo, compartir tus dudas y celebrar tus avances. Por eso, si este mensaje te ha tocado, te invito a suscribirte al canal y dar like para que más personas puedan descubrir esta verdad. Tu fe y tu compromiso fortalecen no solo tu vida, sino la de todos los que están en este viaje espiritual. Además, cada vez que decides suscribirte y dar like, estás diciendo sí a esta comunidad de fe que busca crecer y descubrir el plan de Dios. Estás diciendo sí a la herencia que se encuentra al otro lado de esa puerta espiritual. No es un clic cualquiera, es un acto de fe y compromiso que abre caminos. Para terminar esta primera reflexión, quiero dejarte con una oración que puedas repetir en voz baja, en tu momento de intimidad con Dios. Señor, hoy abro mi corazón para recibir la herencia que has preparado para mí. Ayúdame a atravesar esta puerta con fe y valentía, y a vivir el propósito que me has llamado a cumplir. Repite estas palabras y siente cómo tu espíritu comienza a alinearse con esa promesa. Recuerda, esta herencia espiritual es un regalo vivo y dinámico que Dios quiere entregarte hoy. Pero el primer paso siempre es abrir la puerta. No permitas que la oportunidad pase desapercibida, porque cuando decides abrir, comienzas un camino donde lo imposible se vuelve posible, donde tu historia se transforma y donde Dios muestra su poder y amor de una manera única. Si estás listo para dar ese paso, suscríbete ahora mismo, da like y comparte este video con alguien que también necesita escuchar esta palabra. Juntos, cruzaremos esa puerta y caminaremos hacia la vida plena que Dios tiene preparada para nosotros. No basta con ser heredero, la herencia espiritual no se recibe automáticamente, sino que requiere una respuesta activa, un acto de apertura consciente. Este principio está profundamente arraigado en la enseñanza bíblica y se manifiesta claramente en la parábola de las 10 vírgenes, donde Jesús revela un misterio espiritual de gran importancia. No todos los que esperan la llegada del novio, representando la venida de Cristo y las bendiciones del reino, están preparados para entrar cuando llega el momento. 10 vírgenes tenían lámparas, 5 prudentes y 5 insensatas, pero solo las prudentes estaban listas cuando se abrió la puerta y pudieron participar en la boda. Las otras, a pesar de estar invitadas, quedaron fuera porque no tomaron la acción necesaria para estar listas, para abrir la puerta a la oportunidad que se les presentaba. Esta parábola no solo habla de vigilancia, sino de responsabilidad personal en la recepción de las bendiciones divinas. En la vida espiritual, sucede algo muy parecido. Podemos ser llamados hijos de Dios, coherederos con Cristo, pero mientras no tomemos la decisión de abrir esa puerta, esa disposición de corazón que permite que la herencia fluya, la bendición queda estancada, invisible y sin manifestarse. El simple hecho de tener derecho no garantiza que lo que es nuestro se manifieste en nuestra realidad. Dios es generoso y ha preparado mucho para nosotros, pero hay un tiempo divino y una invitación constante para que nuestra fe se active, para que nos dispongamos a entrar en ese lugar de bendición. Abrir la puerta, es un acto espiritual que va más allá del simple deseo o intención. Implica una actitud de fe dinámica que mueve al creyente a superar obstáculos, dudas, temores y comodidades que nos mantienen en la inercia. La puerta, en este sentido, representa la apertura del alma para recibir la acción transformadora de Dios. Es una invitación a estar vigilantes, no solo esperando, sino preparándonos, limpiando nuestro corazón, pidiendo claridad y dispuestos a responder con obediencia y amor. La parábola de las 10 vírgenes enseña que la herencia o bendición que Dios ofrece se activa en el momento preciso, pero solo para aquellos que se han preparado para recibirla. Las vírgenes prudentes llevaron aceite extra para sus lámparas,
un símbolo de la preparación espiritual y la perseverancia. Este aceite representa la fe activa, la comunión constante con Dios, la oración y la vida en santidad, que alimentan la luz interior y permiten que la puerta se abra sin obstáculos. En nuestra experiencia diaria, puede ser frustrante sentir que Dios quiere darnos mucho, que hay una promesa lista, pero que no la vemos materializarse. Ese momento de espera puede ser un tiempo de prueba, de purificación o de aprendizaje para fortalecer nuestra disposición. No obstante, es vital entender que la bendición está lista y solo espera que nosotros tomemos la iniciativa para abrir esa puerta con fe y decisión. Quedarse parado, esperando pasivamente o pensando que la herencia caerá por sí sola, es como la actitud de las vírgenes insensatas que no tenían aceite y quedaron fuera. Abrir la puerta, entonces, no es un evento puntual, sino un proceso continuo de crecimiento y compromiso con Dios. Es reconocer que la herencia espiritual no es un premio que se entrega sin esfuerzo, sino un legado que se hereda a través de la fe que se sostiene y se alimenta día a día. Es entender que cada acto de obediencia, cada momento de oración sincera, cada elección de vivir en santidad, es una llave que abre un poco más esa puerta, hasta que finalmente se despliega por completo y la bendición se manifiesta en plenitud. Muchas veces, la resistencia a abrir esta puerta viene del miedo a lo desconocido o a perder el control. Nos aferramos a lo que es familiar, aunque sea insuficiente, porque la incertidumbre genera inseguridad. Sin embargo, la Biblia nos muestra que el llamado de Dios siempre implica salir de la zona de confort, avanzar hacia lo que no podemos ver con claridad pero que promete vida y abundancia. Abraham, por ejemplo, dejó su tierra y su familia para recibir la herencia que Dios le había prometido, sin saber a dónde iba. Fue su acto de fe el que abrió el camino para recibir la bendición. Abrir la puerta también implica dejar atrás hábitos, pensamientos o actitudes que bloquean la acción divina. La herencia no se recibe con un corazón cerrado o lleno de resentimientos, sino con humildad, perdón y entrega. Es un proceso que requiere autoevaluación y la disposición de permitir que Dios transforme lo que sea necesario en nuestro interior. El Espíritu Santo es quien capacita para este cambio, pero la puerta solo se abre cuando cooperamos con esa obra. El momento en que Dios abre la puerta espiritual es un momento de encuentro profundo, donde la presencia divina se siente tangible, y el alma se llena de esperanza y propósito renovado. No es una experiencia reservada para santos perfectos, sino para aquellos que, con todas sus debilidades y luchas, deciden confiar y avanzar. Porque la herencia espiritual no es un privilegio exclusivo, es una invitación abierta a todos, pero con la condición claras, se recibe solo por quien abre con fe y decisión. A lo largo de las Escrituras, vemos que la apertura de puertas divinas está vinculada a la fe activa y a la obediencia. Cuando Josué lideró al pueblo para cruzar el río Jordán hacia la tierra prometida, fue porque ellos actuaron, porque pusieron un pie adelante a pesar del miedo. No esperaron que la tierra les cayera del cielo, entraron y tomaron posesión. Este acto refleja la verdad espiritual de que la herencia se manifiesta en quienes no solo esperan, sino que se mueven con confianza en lo que Dios ha prometido. Además, el abrir la puerta no solo tiene que ver con recibir bendiciones para uno mismo, sino también con convertirse en canal de bendición para otros. Quien se dispone a cruzar ese umbral con fe, abre un camino para que su familia, su comunidad y futuras generaciones puedan también experimentar la herencia espiritual. Esta responsabilidad es una invitación a vivir una vida coherente y en comunión con Dios, para que el legado de bendición sea duradero y fructífero. Es fundamental también entender que abrir la puerta puede implicar enfrentar pruebas y desafíos. La resistencia espiritual no siempre es evidente, pero muchas veces se manifiesta en obstáculos inesperados, dudas internas o circunstancias difíciles que parecen querer detener el avance. Sin embargo, estas pruebas son oportunidades para fortalecer la fe, para aprender a depender más de Dios y menos de las propias fuerzas. La perseverancia en abrir la puerta, a pesar de las dificultades, es una señal clara de que el corazón está dispuesto a recibir la herencia. En la práctica,
Abrir esta puerta puede traducirse en acciones concretas: buscar más a Dios en oración y estudio de la palabra, renunciar a patrones de vida que alejan de la santidad, involucrarse en comunidad de fe, practicar el perdón y la generosidad, y mantener una actitud de humildad y gratitud. Cada uno de estos pasos es como girar una llave que desbloquea un poco más la entrada hacia la bendición que Dios tiene preparada. También vale la pena destacar que abrir la puerta no significa que no habrá momentos de silencio o espera. Dios a veces permite que toquemos la puerta varias veces antes de abrirla completamente para moldear nuestra paciencia y confianza. Estos tiempos no deben interpretarse como abandono, sino como etapas necesarias para un crecimiento profundo y duradero. La esperanza no se pierde cuando mantenemos la fe activa, porque la herencia espiritual es segura y fiel para quienes perseveran. En resumen, la herencia espiritual es un tesoro valioso y eterno que Dios ha puesto a nuestro alcance. Sin embargo, su manifestación en nuestras vidas depende de nuestra disposición para abrir la puerta con fe, decisión y obediencia. No es suficiente con tener derecho a la herencia, debemos movernos con valentía y confianza para recibirla. La parábola de las 10 vírgenes nos recuerda que estar invitados no es lo mismo que estar preparados. Debemos estar atentos, equipados y dispuestos a responder a la llamada divina. Esta enseñanza nos invita a mirar nuestro corazón hoy mismo y preguntarnos: ¿estoy realmente dispuesto a abrir la puerta que Dios me ofrece? ¿Estoy preparado para recibir la herencia que puede transformar mi vida y la de los que amo? La respuesta a estas preguntas puede ser el inicio de un nuevo capítulo, lleno de bendiciones, propósito y plenitud espiritual. Que esta reflexión te impulse a buscar con diligencia esa puerta que Dios abre hoy, sabiendo que la herencia está disponible, esperando solo por tu decisión de abrir y recibir. Que el Espíritu Santo te guíe y fortalezca en cada paso que des hacia esa bendición, porque la herencia no se queda en promesa, se convierte en realidad para quienes abren con fe y acción su corazón a Dios. La fe abre las puertas de la herencia, y esta verdad es fundamental para comprender cómo Dios obra en la vida de quienes le buscan sinceramente. Hebreos 11:6 nos lo dice con claridad absoluta: sin fe es imposible agradar a Dios. Esta afirmación nos invita a mirar con profundidad nuestra vida espiritual y preguntarnos: ¿cómo está mi fe? ¿Es una fe viva, activa y dispuesta a mover montañas? ¿O una fe débil, llena de dudas y temores que me paralizan? La fe no es solo una creencia pasiva, es la llave espiritual que abre las bendiciones, que activa los dones y que permite que la herencia que Dios ha preparado se manifieste en nuestra realidad. El camino hacia esa herencia que Dios tiene para cada uno de nosotros está marcado por la fe, una fe que no solo espera, sino que actúa. La fe es el puente entre lo invisible y lo visible, entre la promesa y su cumplimiento. Sin ella, permanecemos estancados en la incertidumbre, en la duda, que bloquea el flujo de la gracia y la bendición. Muchas veces, el miedo y la inseguridad pueden ser muros que nos impiden avanzar, pero la fe es la fuerza que derriba esos muros y nos impulsa hacia adelante. Es importante entender que la fe no es un sentimiento efímero ni una emoción pasajera. La fe es un compromiso firme con la verdad de Dios, una convicción profunda de que Él es fiel y que cumplirá sus promesas, aunque las circunstancias parezcan contrarias. La fe se manifiesta en la acción, en la decisión diaria de confiar, en la perseverancia frente a la adversidad, y en la esperanza que se mantiene viva aun cuando no vemos resultados inmediatos. Cuando la fe está presente, las puertas espirituales se abren. No se trata de que Dios nos entregue todo sin participación nuestra, sino de que nuestra fe es la herramienta que activa su poder en nuestra vida. Es como una llave maestra que desbloquea las bendiciones que Él ha guardado para nosotros. Esta llave abre puertas de oportunidades, de restauración, de sanidad, de provisión y de paz interior. Por eso, la fe no es solo el inicio del camino, sino la fuerza que sostiene cada paso que damos. En contraste, cuando el miedo o la duda toman el control, esas puertas se cierran. El miedo paraliza, hace que dudemos de la fidelidad de Dios y que nos alejemos de la fuente de vida y bendición.
La duda cuestiona la promesa y hace que retrocedamos. Estas actitudes espirituales funcionan como candados que bloquean la manifestación de la herencia divina en nuestra vida. Por eso, es esencial cultivar una fe activa que sea capaz de vencer esos obstáculos internos. La fe activa se expresa en confianza y obediencia. No es suficiente creer que Dios existe, hay que creer en su amor, en su poder y en su deseo de bendecirnos. Esta fe nos impulsa a vivir conforme a su voluntad, a escuchar su voz y a actuar según lo que Él nos revela. La fe es movimiento, es entrega y es apertura total para recibir lo que Dios quiere dar. Sin esta actitud, la herencia puede permanecer como un tesoro escondido, invisible para nosotros. En la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de fe que abren puertas y transforman vidas. Abraham es uno de los casos más emblemáticos. Se le llamó a salir de su tierra sin saber a dónde iba, confiando solo en la promesa de Dios. Esa fe lo convirtió en padre de muchas naciones y heredero de la promesa. Josué y el pueblo de Israel cruzaron el Jordán confiando en la dirección divina y tomaron posesión de la tierra prometida. En cada historia, la fe fue la que permitió que la herencia se manifestara. Pero esta fe no es un don exclusivo de héroes bíblicos o santos perfectos. Es un llamado para cada uno de nosotros. La fe comienza en lo cotidiano, en decidir confiar en Dios cuando los problemas parecen más grandes, en elegir la esperanza cuando todo parece perdido, en continuar orando y buscando aun cuando la respuesta tarda. Es un proceso que se fortalece con cada experiencia de fidelidad de Dios, con cada paso que damos en obediencia y con cada entrega sincera de nuestro corazón. Además, la fe es la que nos conecta con el Espíritu Santo, quien nos guía y nos fortalece para mantenernos firmes en la promesa. Sin esta conexión espiritual, la fe puede debilitarse y caer en la duda o en la desesperanza. Por eso, es vital cultivar una relación diaria con Dios a través de la oración, la lectura de la palabra y la comunión con otros creyentes. Esta alimentación espiritual es el aceite que mantiene viva la lámpara de la fe y la prepara para abrir las puertas de la herencia. También es importante reconocer que la fe puede enfrentarse a momentos difíciles, a pruebas que parecen contradecir la promesa. Sin embargo, estas pruebas no deben destruir la fe, sino fortalecerla. La perseverancia en la fe es una enseñanza constante en la Escritura. Santiago 1:3 dice que la prueba de la fe produce paciencia, y esta paciencia abre camino a la bendición. La fe no se mide por la ausencia de problemas, sino por la capacidad de mantener la confianza en Dios a pesar de ellos. El miedo, en cambio, actúa como el enemigo natural de la fe. El temor al fracaso, al rechazo, a lo desconocido, puede hacer que dudemos de la bondad y del poder de Dios. Pero la palabra nos exhorta a no temer, porque Dios está con nosotros, que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. La fe es el escudo que nos protege contra esas dudas y nos impulsa a avanzar confiando en su promesa. Cuando permitimos que la fe tome control, se activan en nuestra vida dones espirituales, sabiduría, discernimiento, poder y paz. La herencia espiritual se convierte en una realidad tangible que transforma nuestro carácter, nuestras relaciones y nuestra misión en el mundo. Nos convertimos en luz y sal, portadores del reino de Dios en cada lugar donde pisamos. Por lo tanto, la invitación es clara: debemos cuidar nuestra fe, alimentarla y hacerla crecer. No se trata de una fe superficial, sino de una fe robusta que desafía la lógica humana y se sostiene en la confianza plena en Dios. Esta fe es la llave que abre las puertas de la herencia, la que activa bendiciones que pueden parecer imposibles para el entendimiento natural, pero que son reales para quienes creen. Finalmente, recordar que Hebreos 11, el capítulo de la fe, nos muestra que todos los que agradaron a Dios tuvieron una característica común: confiaron sin ver, perseveraron sin rendirse y caminaron hacia promesas que aún no veían. Ese es el modelo para nosotros hoy. Si queremos heredar las bendiciones que Dios tiene preparadas, debemos hacer de la fe nuestro estilo de vida, la fuerza que nos mueve a abrir cada puerta espiritual que Él nos presenta. Identificar lo que bloquea
Tu herencia espiritual es un paso fundamental en el camino hacia la plenitud y el cumplimiento del propósito divino en tu vida. Muchas veces, la bendición y la herencia que Dios ha preparado para nosotros se ven detenidas o limitadas por barreras invisibles, que no siempre reconocemos con claridad, pero que influyen profundamente en nuestra capacidad para recibir y caminar en la voluntad de Dios. Estos bloqueos pueden tomar la forma de pecados no confesados, miedos arraigados, hábitos que nos mantienen atados o actitudes que nos alejan de la presencia y el poder de Dios. La historia del pueblo de Israel ofrece un ejemplo contundente sobre cómo estos obstáculos pueden impedir que la herencia divina se manifieste. Después de haber sido liberados de Egipto y haber caminado por el desierto, el pueblo estuvo a punto de entrar en la tierra prometida, un lugar de abundancia y bendición que Dios había preparado para ellos. Sin embargo, su incredulidad y miedo les hicieron dudar de la promesa. En lugar de confiar y avanzar, prefirieron retroceder y se negaron a tomar posesión de lo que Dios les había dado. Como resultado, la generación que dudó nunca entró en la tierra prometida, y la herencia que les esperaba quedó a un paso, pero fuera de su alcance. Esta historia es una advertencia clara para nosotros hoy. El pueblo de Israel tenía la promesa, el derecho y la cercanía con Dios, pero algo en su corazón les bloqueó la recepción plena. El pecado de la duda, el miedo paralizante y la falta de obediencia les cerraron la puerta de la herencia. Esto nos muestra que no basta con tener el derecho o la expectativa. Es necesario reconocer y superar aquello que bloquea nuestro avance. Entre los bloqueos más comunes que pueden limitar la recepción de la herencia espiritual se encuentran los pecados no confesados o las áreas de vida donde no hemos entregado el control a Dios. Estos pecados actúan como cadenas invisibles que nos mantienen atrapados y nos alejan de la comunión plena con Él. La Biblia nos recuerda en Isaías 59, 2 que vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando Dios oculta su rostro, la bendición y la herencia quedan suspendidas, porque la relación íntima con Él es la fuente de toda vida espiritual abundante. El miedo también es un obstáculo poderoso. El miedo a fracasar, al rechazo, a lo desconocido o incluso al éxito, puede paralizarnos y hacernos retroceder. Este miedo nace muchas veces de experiencias pasadas, heridas emocionales o falsas creencias que alimentamos sobre nosotros mismos o sobre Dios. Pero el llamado bíblico es claro: no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 4, 1 y 10. La fe debe vencer al miedo, porque solo la fe abre puertas y permite que la herencia fluya. Mientras el miedo gobierne, las puertas permanecen cerradas y el destino que Dios tiene para nosotros se retrasa o no se cumple. Los hábitos también juegan un papel crucial. La rutina espiritual o la falta de compromiso con disciplinas como la oración, el estudio de la palabra y la comunión con otros creyentes puede debilitar nuestra conexión con Dios y cerrar la puerta a las bendiciones. Así como en la parábola de las 10 vírgenes, donde la falta de preparación impidió que 5 de ellas entraran, nuestra falta de disciplina espiritual nos hace vulnerables y nos aleja del propósito que Dios ha diseñado para nosotros. Reconocer estos bloqueos es el primer paso hacia la liberación. No se trata de condenarse ni de vivir con culpa, sino de mirar con honestidad nuestra vida, identificar las áreas oscuras y traerlas a la luz de Dios. El proceso de confesión y arrepentimiento es liberador y nos permite restablecer la comunión con el Padre, abrir el corazón y volver a recibir la herencia que Él ha dispuesto. En 1 Juan 1, 9 se nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El bloqueo que más afecta a muchos creyentes es la duda persistente, una sombra que nubla la esperanza y la confianza. La duda puede ser tan sutil que pasa desapercibida, pero es capaz de cerrar puertas espirituales importantes. Recordemos que incluso los israelitas, a pesar de haber visto milagros, dudaron. Esto nos muestra que la fe debe ser cultivada constantemente.
porque la duda puede infiltrarse en momentos de debilidad y afectar nuestra capacidad para recibir la herencia. Es necesario también examinar las expectativas que tenemos. A veces, esperamos que la herencia llegue en una forma o tiempo específicos, y cuando no sucede así, nos desanimamos o nos alejamos. Sin embargo, Dios obra en tiempos perfectos y a través de caminos que a menudo no comprendemos. La apertura de la puerta de la herencia requiere paciencia y confianza en que lo que Dios tiene para nosotros es mucho más grande de lo que imaginamos, aunque a veces no lo veamos inmediatamente. Los vínculos emocionales y espirituales que nos atan a lugares, personas o situaciones que no glorifican a Dios también pueden ser bloqueos. Estos apegos impiden que avancemos hacia la libertad y la plenitud que Dios promete. La invitación es a evaluar qué relaciones, pensamientos o hábitos nos están frenando y a confiar en que Dios nos capacita para liberarnos y caminar en victoria. Además, la falta de perdón es un obstáculo importante. Aferrarnos a rencores y resentimientos no solo daña nuestro bienestar emocional, sino que también crea barreras espirituales. Jesús nos enseñó que debemos perdonar para ser perdonados, y que el perdón abre puertas que la amargura cierra. El perdón es una llave que desbloquea la herencia y permite que la gracia de Dios fluya en nuestra vida y en nuestras relaciones. Otro bloqueo puede ser la falta de claridad o dirección. A veces, el no saber cuál es el siguiente paso genera paralización. En estos momentos, es vital buscar la guía del Espíritu Santo, que ilumina el camino y nos da la sabiduría necesaria para avanzar. La oración y la lectura de la palabra son herramientas fundamentales para eliminar esta confusión y mantenernos en el camino hacia la herencia. Las influencias externas también pueden bloquear nuestro avance. Estar rodeados de personas que no apoyan nuestro crecimiento espiritual o que nos arrastran hacia hábitos destructivos puede debilitar nuestra fe y cerrar puertas. Es importante evaluar nuestro entorno y buscar comunidades que nos impulsen a crecer y nos acompañen en el camino de fe. Finalmente, el orgullo y la autosuficiencia pueden ser grandes obstáculos. Pensar que podemos lograr las cosas por nuestra cuenta o que no necesitamos a Dios limita nuestra capacidad de recibir su herencia. La Biblia nos enseña que la humildad abre puertas, porque reconoce la dependencia total en Dios y la necesidad de su gracia. En conclusión, identificar lo que bloquea tu herencia espiritual es un llamado a la introspección sincera y al compromiso con el cambio. Solo cuando reconocemos estos obstáculos podemos comenzar a derribarlos y abrir la puerta hacia la bendición que Dios tiene preparada. La historia del pueblo de Israel nos recuerda las consecuencias de la duda y el miedo, y nos exhorta a confiar y avanzar con valentía. Este proceso no es fácil ni inmediato, pero es necesario para vivir plenamente la vida que Dios ha destinado para nosotros. La apertura de la herencia espiritual depende de nuestra disposición para mirar dentro de nosotros, para rendirnos y para caminar con fe y obediencia. Así, la bendición no será solo una promesa lejana, sino una realidad presente y transformadora en nuestro día a día. Dios ya preparó tu herencia, y esta es una verdad que debe resonar profundamente en el corazón de todo creyente. Jeremías 2:9-11 nos recuerda con claridad: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta promesa es un ancla firme en medio de la incertidumbre y las dificultades de la vida. Dios tiene planes de bienestar para cada uno, planes que incluyen una herencia espiritual, una bendición preparada, un legado de paz, prosperidad y propósito. Sin embargo, esta herencia no se manifestará por sí sola. Hay un tiempo divino que se activa en el momento en que tomamos la decisión de abrir la puerta y sentarnos a recibir. El concepto de herencia espiritual implica que ya está todo dispuesto, que Dios ha preparado cada detalle y ha dispuesto bendiciones, dones, oportunidades y protección para cada hijo suyo. No hay sorpresa ni improvisación en el plan divino. Todo está en orden, esperando ser revelado, pero esa revelación no sucede sin nuestra cooperación. La parábola del banquete, por ejemplo, ilustra cómo la invitación está hecha y la mesa puesta,
pero es necesario que cada uno decida sentarse y participar. De lo contrario, la bendición queda sin ser disfrutada, sin producir fruto en la vida. Es común caer en la trampa de esperar que las cosas cambien por sí solas, que la herencia llegue sin mayor esfuerzo o sin un paso de fe. Pero esta espera pasiva puede convertirse en un obstáculo que mantiene la bendición lejos de nuestra experiencia. La actitud de esperar sin actuar es incompatible con la voluntad de Dios, porque Él siempre llama a la acción, a la fe activa, a dar pasos que demuestren confianza y compromiso. Dios ha puesto la mesa, pero es necesario sentarse a recibir, a alimentarse de su palabra, a vivir en su voluntad y a caminar conforme a su dirección. La herencia está lista, pero el tiempo depende de ti. Este es un mensaje que debe motivar a la reflexión y a la acción. No es que Dios retrase su bendición por capricho, sino que muchas veces la demora está en nuestra disposición para recibirla. La actitud del corazón, la fe, la obediencia y la perseverancia son factores que determinan el momento en que la herencia se manifiesta. Cuando el corazón está abierto, la herencia llega con rapidez y poder. Cuando está cerrado o distraído, la bendición puede quedar detenida, esperando ser tomada. La espera activa es un concepto espiritual que nos enseña a mantenernos firmes, confiando, orando y actuando en la medida que Dios nos muestra. No es una espera pasiva, sino una preparación constante para el momento de la recepción. En ese proceso, debemos evaluar nuestra vida, nuestros hábitos y pensamientos, asegurándonos de que todo esté alineado con la voluntad divina. Dios no solo quiere darnos la herencia, sino que quiere que estemos preparados para recibirla con un corazón limpio, lleno de fe y gratitud. En la historia bíblica, hay múltiples ejemplos de personas que tuvieron que esperar el tiempo de Dios, pero que también hicieron su parte para que la promesa se cumpliera. José fue vendido como esclavo, pasó años en prisión, pero nunca perdió la fe ni la esperanza en la promesa de Dios. Su herencia estaba lista, pero tuvo que atravesar un proceso antes de sentarse a recibirla y gobernar con sabiduría. David esperó mucho tiempo antes de ser rey, enfrentando desafíos y pruebas, pero se mantuvo fiel y activo en su fe. Ambos ejemplos muestran que la herencia de Dios no llega solo por derecho, sino por fe y perseverancia. El hecho de que Dios ya haya preparado nuestra herencia también nos invita a tener una actitud de gratitud y expectativa. No debemos vivir en la desesperanza o la resignación, sino en la certeza de que algo bueno está por manifestarse. Esta expectativa sana genera un ánimo que fortalece el espíritu y que hace que cada paso que demos tenga propósito y dirección. Por eso, la gratitud y la esperanza son fuerzas espirituales que abren puertas y atraen la bendición. A veces, la herencia puede tardar en manifestarse porque necesitamos crecer, aprender o cambiar aspectos de nuestra vida. Dios, en su sabiduría, utiliza el tiempo para formarnos, para moldear nuestro carácter y para prepararnos para la responsabilidad que implica recibir esa herencia. No se trata solo de recibir un regalo, sino de asumir un legado que transforma y que exige una respuesta consciente y comprometida. Por eso, la paciencia y la fe son compañeras inseparables en este camino. Es importante también entender que la herencia espiritual no se limita a bienes materiales o éxitos visibles. La verdadera herencia incluye paz, sabiduría, gozo, fortaleza, dones espirituales y la presencia constante de Dios en nuestra vida. Estas bendiciones internas son las que realmente transforman nuestro ser y nos permiten enfrentar cualquier circunstancia con victoria. Por eso, abrir la puerta de la herencia es abrirse a la transformación total que Dios desea para nosotros. La falta de acción o la indecisión pueden ser reflejos de inseguridad o falta de confianza. Sin embargo, Dios nos llama a dar un paso valiente, a movernos hacia Él con determinación. Cuando damos ese paso, la herencia deja de ser un concepto lejano y se convierte en una experiencia tangible. No importa cuán grande o pequeña sea la acción, lo esencial es que sea un acto de fe, un gesto que demuestra que estamos listos para recibir lo que Dios ha preparado. La obediencia también es una clave para sentarse a la mesa que Dios ha dispuesto. Obedecer la palabra, seguir sus mandamientos y vivir en integridad son condiciones que abren las puertas de la bendición.
La herencia no es un premio para quienes se sientan a esperar pasivamente, sino una recompensa para aquellos que buscan activamente agradar a Dios con sus acciones y su corazón. En este sentido, el compromiso diario con la voluntad divina es lo que prepara el camino para recibir la herencia. En este proceso, la oración juega un papel crucial. Orar con fe, pedir la dirección de Dios y mantener una comunicación constante con Él nos permite estar atentos a las oportunidades y a las señales que nos indican cuándo y cómo abrir la puerta. La oración es como el timón que guía nuestra alma en el mar de la vida, ayudándonos a mantener el rumbo correcto y a no desviarnos en caminos que no conducen a la herencia. La comunidad de fe también es un elemento fundamental. Rodearnos de personas que compartan la misma visión espiritual, que nos apoyen y que nos impulsen a crecer, fortalece nuestra capacidad de abrir la puerta y recibir la herencia. No estamos solos en este camino. Dios nos ha dado la iglesia, la familia espiritual, como un lugar de apoyo y fortalecimiento. En la comunión con otros creyentes encontramos ánimo, corrección y testimonios que nos inspiran a seguir adelante. Además, el agradecimiento por lo que ya hemos recibido es una actitud que abre la puerta para más bendiciones. Cuando reconocemos y valoramos las bendiciones presentes en nuestra vida, mostramos a Dios que somos buenos administradores y que estamos preparados para recibir más. La gratitud activa la prosperidad espiritual porque refleja un corazón en armonía con la voluntad divina. Finalmente, es esencial recordar que abrir la puerta de la herencia es un acto de fe que requiere valentía, perseverancia y confianza. Dios ya preparó todo, pero el tiempo depende de nuestra disposición para recibir. La herencia no llegará por accidente ni por suerte, sino por la decisión consciente de caminar en fe, obediencia y amor. Por eso, cada día es una nueva oportunidad para sentarse a la mesa que Dios ha dispuesto y comenzar a disfrutar de la bendición que Él tiene para ti y para los que amas. Así, la invitación es a tomar ese paso con confianza, sabiendo que el Dios que prometió la herencia es fiel para cumplirla. Él no se equivoca ni se retrasa, su tiempo es perfecto, y su plan es bueno. Solo falta que tu corazón esté dispuesto y que tu fe te impulse a abrir la puerta y sentarte a recibir la bendición que ya está lista. La oración es una de las herramientas espirituales más poderosas que tenemos para desbloquear la herencia que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. No es solo un acto de comunicación, sino un canal directo entre nuestro corazón y la voluntad divina, un puente que conecta nuestras necesidades, sueños y esperanzas con la capacidad infinita de Dios para responder, abrir puertas y derramar bendiciones. Cuando oramos con fe activa, no solo expresamos deseos o peticiones, estamos activando un poder espiritual que puede transformar circunstancias, renovar fuerzas y abrir caminos que antes parecían cerrados. La historia de Ana, la madre del profeta Samuel, es un ejemplo conmovedor y claro del poder de la oración para desbloquear la herencia. Ana vivía un dolor profundo porque no podía tener hijos, y esto en su cultura era motivo de gran aflicción y marginación. En medio de ese sufrimiento, Ana no se resignó ni dejó de buscar a Dios con fervor. Fue al templo y oró con lágrimas y promesas, entregando su dolor y su esperanza a Dios. Su oración fue tan intensa y sincera que el sacerdote Eli pensó que estaba ebria, pero Ana estaba completamente entregada en espíritu. Dios escuchó su oración, y tiempo después le concedió a Samuel, un niño que sería instrumento de cambio para Israel. La herencia que Ana recibió no solo fue un hijo, sino una promesa cumplida y un legado que transformó una nación. Este ejemplo nos muestra que la oración perseverante, llena de fe y entrega, tiene el poder de abrir puertas espirituales que parecen cerradas. La oración no es un acto pasivo ni una lista de deseos, sino un acto de fe activa que mueve el corazón de Dios y activa su intervención divina. En Efesios 6:18 se nos exhorta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y este llamado es un recordatorio de que la oración constante y ferviente es un motor para que la herencia se manifieste en nuestra vida. La oración, además de ser una conexión directa con Dios, es una forma de alinear nuestra voluntad con la suya. Al orar con fe activa,
no solo pedimos, sino que también escuchamos, nos abrimos a recibir dirección y fuerzas para actuar en obediencia. Esta comunión con Dios permite que nuestro corazón se transforme, se fortalezca y se prepare para recibir la herencia que Él tiene reservada. Por eso, la oración es como un crisol donde nuestro espíritu se purifica y nuestra fe se refuerza, generando un terreno fértil para que la bendición crezca y se multiplique. Es fundamental entender que la oración eficaz no depende de la cantidad de palabras ni de la elocuencia, sino de la sinceridad, la fe y la perseverancia. Jesús enseñó que la fe del tamaño de un grano de mostaza puede mover montañas. Mateo las 5:20 de la tarde. Esto significa que incluso las oraciones más humildes, hechas con un corazón dispuesto, pueden abrir puertas que parecían inalcanzables. La clave está en mantener la fe activa, en no rendirse ante la aparente falta de respuesta y en confiar que Dios escucha y actúa en el tiempo perfecto. Además, la oración nos ayuda a mantenernos enfocados y firmes en medio de las pruebas y dificultades. Cuando enfrentamos obstáculos que bloquean nuestra herencia, la oración se convierte en el sostén que nos da fuerza para no desistir. En momentos de desesperanza, hablar con Dios y entregarle nuestras cargas renueva nuestro espíritu y nos permite ver la situación desde una perspectiva celestial, donde la victoria ya está asegurada. La oración transforma nuestra mente y corazón, llenándonos de paz y esperanza. Otro aspecto valioso de la oración para desbloquear la herencia es su poder para romper cadenas espirituales y vencer enemigos invisibles. Muchas veces, las barreras que nos impiden avanzar son ataques espirituales, dudas sembradas por el enemigo o hábitos que nos mantienen atados. La oración ferviente es un arma poderosa para romper esas cadenas, para declarar la victoria en el nombre de Jesús y para reclamar la herencia que por derecho nos corresponde como hijos de Dios. En Efesios las 6:12 se nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales, y la oración es la estrategia divina para combatir en esta batalla. La oración también fortalece nuestra identidad como hijos de Dios, recordándonos quiénes somos y cuál es el propósito que Él tiene para nuestra vida. Al orar, reafirmamos que somos herederos de sus promesas y que nada ni nadie puede arrebatarnos ese derecho. Esta conciencia de nuestra posición espiritual genera confianza y nos impulsa a actuar con determinación para abrir la puerta de la herencia. La oración constante nos conecta con esa realidad y nos llena de un poder que va más allá de lo visible. Es importante destacar que la oración no es un acto solitario. Dios desea que oremos en comunión con otros creyentes, que nos apoyemos mutuamente en la búsqueda de la herencia espiritual. La oración comunitaria multiplica la fe y abre puertas que individualmente podrían permanecer cerradas. En Mateo las 6:20 de la tarde Jesús dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta promesa nos invita a orar juntos, a fortalecer la fe colectiva y a caminar unidos hacia la manifestación de las bendiciones divinas. Además, la oración es un acto de entrega y rendición total a la voluntad de Dios. Al presentar nuestras peticiones, también debemos estar dispuestos a aceptar su respuesta, incluso si no coincide con nuestras expectativas. Esta actitud de entrega demuestra confianza plena y abre el corazón para recibir bendiciones mayores y más profundas de lo que imaginamos. Orar con esta disposición nos prepara para caminar en obediencia y para aprovechar plenamente la herencia que Dios tiene para nosotros. Para que la oración desbloquee verdaderamente la herencia, es necesario que sea acompañada de una vida coherente con la palabra de Dios. La oración sin acción, sin un compromiso real de vivir conforme a los principios divinos, puede ser estéril. Dios busca corazones dispuestos a obedecer y a caminar en la luz, y es esa obediencia la que activa la manifestación de la herencia. Así, la oración y la obediencia son dos lados de una misma moneda que trabajan juntas para abrir puertas y liberar bendiciones. En nuestra vida cotidiana, la oración puede ser sencilla y constante. No es necesario esperar momentos especiales o lugares específicos para orar. Podemos mantener un diálogo continuo con Dios en medio de nuestras actividades diarias.
Esta constancia crea una conexión íntima y profunda que fortalece nuestro espíritu y nos mantiene atentos a las oportunidades y direcciones que Dios nos da para avanzar hacia la herencia. La oración también es un refugio en tiempos de incertidumbre y prueba, cuando las circunstancias parecen adversas y las puertas humanas se cierran. La oración abre un espacio para que Dios intervenga milagrosamente. Es en esos momentos donde el poder de la oración se manifiesta con mayor claridad, porque nos conecta con el Dios Todopoderoso que puede cambiar cualquier situación. Esta experiencia fortalece la fe y confirma que la herencia está a nuestro alcance cuando perseveramos en la oración. Finalmente, es fundamental recordar que la oración es una expresión del amor y la comunión con Dios. No es solo una herramienta para pedir o desbloquear bendiciones, sino una forma de acercarnos a nuestro Padre Celestial, de fortalecer nuestra relación con Él y de experimentar su presencia. Esta comunión profunda nos transforma y nos prepara para recibir la herencia de una manera plena y duradera. En resumen, el poder de la oración para desbloquear la herencia es inmenso y real. Orar con fe activa no solo abre caminos espirituales, sino que transforma nuestro ser, fortalece nuestra identidad y nos conecta con el propósito divino. Siguiendo el ejemplo de Ana y tantos otros en la Biblia, podemos confiar que nuestras oraciones sinceras y persistentes moverán el corazón de Dios y nos llevarán a recibir la bendición que Él ha preparado para nosotros. Por eso, no dejemos de orar, de buscar y de mantener viva la fe que abre todas las puertas. La obediencia es una llave poderosa que abre puertas y multiplica la herencia espiritual que Dios tiene preparada para cada uno de sus hijos. En Lucas 11:28, Jesús declara: "Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan". Este versículo revela una verdad fundamental. No basta solo con escuchar o conocer la palabra. La verdadera bendición y multiplicación de la herencia llegan cuando se pone en práctica, cuando se obedece. La obediencia activa es la manifestación visible de una fe viva y comprometida que trae consigo una multiplicación tangible de las bendiciones divinas. Muchas veces, en el camino espiritual, posponemos cambios necesarios por miedo, comodidad, o incluso por la simple resistencia al esfuerzo que implica transformar hábitos, pensamientos o actitudes. Esa postergación puede convertirse en una barrera invisible que limita la expansión de nuestra herencia. Dios no solo quiere darnos un legado espiritual, sino que desea que crezcamos en madurez y en responsabilidad para administrarlo correctamente. Por eso, la obediencia es un acto de amor y compromiso que demuestra nuestra disposición para recibir más. El ejemplo de Abraham es uno de los testimonios más claros sobre cómo la obediencia multiplica la herencia. Abraham fue llamado a salir de su tierra, dejar todo lo conocido y caminar hacia lo desconocido, confiando en la promesa de Dios. Su obediencia activa no solo le abrió la puerta a la herencia prometida, sino que también la multiplicó, convirtiéndose en padre de muchas naciones. Cada paso de obediencia aumentaba la manifestación de la promesa en su vida. Esto nos muestra que la obediencia no es solo un acto aislado, sino un proceso continuo que expande la bendición. Otro aspecto importante es que la obediencia trae consigo una transformación interna que prepara nuestro espíritu para la multiplicación. Cuando obedecemos, no solo estamos realizando una acción externa, sino que estamos alineando nuestro corazón con la voluntad de Dios. Esta alineación genera una sincronía espiritual que permite que las bendiciones fluyan de manera natural y abundante. La obediencia cambia nuestra perspectiva, nos hace más sensibles a la voz divina y nos capacita para administrar la herencia con sabiduría. En la vida cotidiana, la obediencia se manifiesta en decisiones pequeñas y grandes que tomamos diariamente. Puede ser obedecer un llamado a perdonar, cambiar una actitud negativa, dedicar tiempo a la oración, ayudar a otros o ser honestos en nuestro trabajo. Cada acto de obediencia es un paso que fortalece nuestra relación con Dios y amplía el terreno donde la herencia puede crecer. No subestimemos la importancia de las pequeñas decisiones. Son la base sólida sobre la que se construye la multiplicación espiritual. El temor al cambio es uno de los principales obstáculos para la obediencia. Muchas personas prefieren mantenerse en zonas de confort, aun cuando saben que deben avanzar.
Este miedo puede paralizar y mantener la herencia en un estado latente, sin manifestarse. Sin embargo, la palabra de Dios nos invita a ser valientes y a confiar en que su plan es bueno y perfecto. En Josué 1:9 se nos exhorta: sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La valentía para obedecer abre la puerta a la multiplicación de la herencia. La obediencia también nos protege de consecuencias negativas que pueden surgir al ignorar la voluntad de Dios. En la Biblia encontramos muchas historias donde la desobediencia trajo pérdida y sufrimiento, mientras que la obediencia trajo prosperidad y bendición. El pueblo de Israel, por ejemplo, experimentó ambas realidades según su fidelidad o rebelión. Este contraste nos enseña que la herencia no es un derecho automático, sino una bendición que requiere compromiso y acción consciente. Además, la obediencia genera un testimonio poderoso para quienes nos rodean. Cuando vivimos una vida coherente con la palabra de Dios, mostramos a otros el poder de la fe activa. Nuestra herencia se convierte en una luz que guía y en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Este impacto también multiplica la herencia porque abre corazones y genera un efecto multiplicador en la comunidad de creyentes. Así, la obediencia no solo beneficia nuestra vida personal, sino que extiende la bendición a nuestro entorno. El proceso de obediencia puede incluir pruebas y sacrificios, pero estas experiencias fortalecen nuestro carácter y nos preparan para recibir mayores bendiciones. Santiago 1:2-4 nos dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia y madurez. Estas virtudes son necesarias para administrar correctamente la herencia y para que ésta se multiplique. Dios utiliza cada etapa del proceso para moldearnos y para asegurarse de que estemos listos para la responsabilidad que implica la bendición. Es fundamental cultivar una actitud de humildad en la obediencia, reconocer que necesitamos la guía de Dios y estar dispuestos a dejar de lado nuestro propio entendimiento abre la puerta a una experiencia más profunda con Él. La humildad facilita que escuchemos la voz de Dios y que respondamos con prontitud a su dirección. Esta disposición es una llave para que la herencia crezca y se multiplique en nuestra vida. La obediencia también está relacionada con la gratitud. Cuando reconocemos las bendiciones que Dios nos ha dado y respondemos con acciones que honran su voluntad, demostramos un corazón agradecido. La gratitud activa un ciclo espiritual que atrae más bendiciones y multiplica la herencia. Es un diálogo constante entre recibir y responder que fortalece la relación con Dios y amplía su obra en nuestra vida. No debemos olvidar que la obediencia es un acto de amor. Jesús dijo en Juan 2:15 de la tarde: si me amáis, guardad mis mandamientos. Este amor que se expresa en obediencia no es una carga, sino una respuesta gozosa y libre a la bondad de Dios. Es este amor el que multiplica la herencia, porque cuando amamos y obedecemos, nos convertimos en canales de bendición y abundancia. Finalmente, es importante entender que la multiplicación de la herencia a través de la obediencia no es un esfuerzo humano aislado, sino una colaboración con el poder y la gracia divina. Dios obra en nosotros para querer y para hacer según su propósito. Filipenses 2:13. Por eso, la obediencia es también un acto de fe en que Dios nos capacita y sostiene en el camino, haciendo fructificar cada paso que damos en su voluntad. En conclusión, actuar conforme a la voluntad de Dios no solo abre puertas, sino que multiplica la herencia que Él tiene para nosotros. La obediencia transforma nuestro corazón, fortalece nuestra fe y genera un impacto que va más allá de nuestra vida personal. Cada decisión de obedecer es una semilla que Dios hará crecer y que traerá abundancia espiritual y bendición. Por eso, no pospongamos el llamado a obedecer. Abramos la puerta a la herencia y permitamos que la bendición se multiplique en cada área de nuestra vida y la de quienes nos rodean. Desde el principio de la historia de la humanidad, el enemigo ha buscado impedir que el ser humano acceda a la plenitud de la herencia que Dios ha preparado para él. Esta herencia, que incluye bendiciones espirituales, abundancia, propósito y protección, representa el diseño original para nuestra vida en comunión con Dios. Sin embargo, hay fuerzas invisibles que trabajan para bloquear, distraer y engañar.
impidiendo que abramos las puertas a esa bendición. El relato del Edén nos muestra el comienzo de esta batalla espiritual, con la serpiente que usó la tentación y la confusión para separar a Adán y Eva de la bendición perfecta. La serpiente, en el Edén, es un símbolo potente de cómo el enemigo utiliza las tentaciones para alejar al ser humano de su destino divino. No fue solo una invitación a comer del árbol prohibido, sino un cuestionamiento sutil y engañoso que sembró duda, desconfianza y desobediencia. Este acto provocó la separación entre el hombre y Dios, limitando el acceso a la herencia de vida eterna y abundancia que él había prometido. De esta manera, el enemigo demostró que su estrategia principal es usar el engaño para crear barreras invisibles que nos impiden recibir la herencia divina. En nuestra vida cotidiana, esas mismas trampas se manifiestan en formas variadas y sutiles. Pueden ser pensamientos negativos, dudas paralizantes, miedos infundados o distracciones constantes que nos alejan de enfocarnos en la voluntad de Dios. A menudo sentimos que algo nos frena sin una razón clara, como si hubiera una fuerza invisible bloqueando nuestro avance espiritual y personal. Reconocer estas trampas es el primer paso para resistirlas y seguir adelante hacia la herencia que Dios nos ha preparado. El enemigo usa el miedo como una de sus armas más efectivas. El miedo a perder, a fracasar, a ser rechazados o a enfrentar cambios nos paraliza y nos impide tomar decisiones valientes. Este temor actúa como un muro que bloquea las puertas espirituales y limita la manifestación de la herencia. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda que no debemos temer, porque Él está con nosotros y su poder es mayor que cualquier obstáculo. Superar el miedo es crucial para abrir la herencia y caminar en libertad. Otra estrategia del enemigo es sembrar la duda y la incredulidad en nuestro corazón. Cuando dudamos del amor de Dios, de su poder o de las promesas que nos ha hecho, cerramos la puerta a la fe activa que es necesaria para recibir la herencia. La duda es un terreno fértil para la confusión y la desobediencia. Por eso, fortalecer nuestra fe con la palabra de Dios, la oración y la comunión con otros creyentes es esencial para resistir este ataque espiritual y mantenernos firmes. Las distracciones también son herramientas que el enemigo utiliza para alejarnos de nuestro propósito. En un mundo lleno de ruido, obligaciones y tentaciones, es fácil perder el enfoque y desviarnos del camino que Dios nos ha señalado. Estas distracciones pueden parecer inofensivas, pero cuando se vuelven hábitos, consumen nuestro tiempo, energía y atención, impidiendo que escuchemos la voz de Dios y actuemos conforme a su voluntad. Identificar y eliminar estas distracciones es vital para abrir las puertas de la herencia. El pecado es otra barrera que el enemigo usa para impedir el acceso a la herencia espiritual. La desobediencia consciente o inconsciente a la palabra de Dios crea una separación que bloquea la recepción de sus bendiciones. La Biblia enseña que el pecado tiene consecuencias espirituales que afectan nuestra relación con Dios y limitan el flujo de su gracia. Reconocer nuestras faltas, arrepentirnos y buscar la restauración es el camino para eliminar estas barreras y volver a caminar en libertad. Además, el enemigo se aprovecha de la falta de conocimiento y discernimiento espiritual. Cuando no conocemos la palabra de Dios ni entendemos su propósito para nuestra vida, somos más vulnerables a sus trampas. La ignorancia espiritual genera confusión y facilita que caigamos en engaños que nos apartan de la herencia. Por eso, el crecimiento en el conocimiento bíblico, la oración y la guía del Espíritu Santo son fundamentales para abrir los ojos y evitar las redes del enemigo. La manipulación emocional es otra táctica que puede paralizarnos y alejarnos de la herencia. Sentimientos de culpa, vergüenza, frustración o desesperanza pueden ser usados para desanimarnos y mantenernos en un estado de estancamiento espiritual. Sin embargo, Dios es un Padre amoroso que ofrece perdón, restauración y esperanza. Reconocer que no estamos solos y que Él quiere liberarnos nos da la fuerza para resistir estas emociones que nos alejan de su herencia. Es importante también entender que el enemigo no actúa solo con acciones externas, sino que influye en nuestra mente y espíritu. Las batallas más intensas se libran en nuestro interior, en el campo de la mente y el corazón. Por eso,
Cultivar una vida espiritual sólida, con oración constante, lectura de la palabra y comunión con otros creyentes, es la forma más efectiva de fortalecer nuestra resistencia y abrir paso a la herencia que Dios ha reservado para nosotros. La oración y el ayuno son herramientas espirituales poderosas para romper las cadenas que el enemigo ha colocado. Estos actos de fe nos conectan con el poder de Dios y nos capacitan para vencer las tentaciones y distracciones. En Mateo las 5:21 de la tarde, se señala que algunos demonios solo salen con oración y ayuno, mostrando la necesidad de disciplina espiritual para abrir puertas cerradas por el enemigo. El poder del nombre de Jesús es otra arma que nos ha sido dada para combatir las fuerzas del mal. En Filipenses las 2:10 se dice que todo lo que respira debe rendir homenaje al nombre de Jesús. Invocar su nombre con autoridad en nuestras vidas es una forma de declarar que el enemigo no tiene dominio sobre nosotros ni sobre la herencia que Dios nos ha dado. Además, la comunión con el Espíritu Santo nos ayuda a identificar las trampas del enemigo y a recibir sabiduría para actuar con discernimiento. El Espíritu Santo nos guía en la verdad y nos fortalece en la batalla espiritual, dándonos claridad para evitar caer en las redes del enemigo y avanzar hacia la herencia. Es fundamental también rodearnos de personas que nos apoyen en la fe, que nos animen y que oren por nosotros. La comunidad de creyentes es un refugio y una fuente de fortaleza para resistir las tentaciones y abrir las puertas a la herencia. Juntos, en unidad, somos más fuertes y podemos enfrentar los ataques con mayor confianza. Por último, debemos recordar que la victoria ya ha sido ganada por Jesús en la cruz. Él derrotó al enemigo y nos entregó el poder para vivir en libertad. Esta verdad debe ser nuestra fortaleza y nuestra esperanza en medio de las luchas espirituales. La herencia está disponible, y ninguna fuerza puede impedir que la recibamos, cuando caminamos en obediencia, fe y comunión con Dios. En conclusión, reconocer que el enemigo quiere que no abramos nuestra herencia es vital para poder resistir y vencer. Identificar las tentaciones, distracciones, miedos y engaños nos permite actuar con sabiduría y valentía. Con la palabra de Dios, la oración, la comunión y el poder del Espíritu Santo, podemos romper las cadenas que nos atan y abrir la puerta a la abundancia y bendición que Dios ha preparado para nosotros. La herencia espiritual está lista, y es tiempo de reclamarla con fe y determinación. La herencia espiritual que recibimos no es un regalo que se limita únicamente a nuestra vida personal. Su alcance va mucho más allá, tocando profundamente a nuestra familia y a las generaciones futuras. La palabra de Dios nos recuerda en Salmos 112, 1-2 que la riqueza y la justicia dejarán herencia a los hijos, mostrando que la bendición espiritual que abrazamos tiene un efecto multiplicador, trascendiendo el tiempo y el espacio para influir en quienes vienen después de nosotros. Al abrir esa herencia, no solo cambiamos nuestro destino, sino que abrimos un camino de bendición para nuestros hijos, nietos y toda nuestra línea familiar. Este legado espiritual funciona como una semilla plantada en terreno fértil, destinada a crecer y fructificar a lo largo de la historia de nuestra familia. Cuando vivimos en obediencia, fe y comunión con Dios, nuestra vida se convierte en un canal de bendición que impacta no solo a nosotros, sino también a quienes nos rodean. La herencia que recibimos se traduce en principios, valores, oraciones y enseñanzas que transmitimos con amor, creando un ambiente espiritual saludable para las futuras generaciones. Es fundamental comprender que esta herencia espiritual no se limita a bienes materiales o a logros visibles, sino que su esencia está en el desarrollo del carácter, la integridad, la sabiduría y la fe profunda. Estos elementos constituyen el verdadero tesoro que se puede transmitir de generación en generación. Cuando una familia camina en justicia y honra a Dios, establece un fundamento sólido que protege y guía a todos sus miembros, incluso cuando las circunstancias externas son difíciles o inciertas. El impacto de esta herencia se refleja en la forma en que nuestros hijos enfrentan la vida, toman decisiones y manejan los desafíos. Una generación que crece en un ambiente donde la fe,
y la justicia son valores fundamentales, tiene más herramientas espirituales para superar obstáculos y mantenerse firme en sus convicciones. Esto crea un ciclo virtuoso donde cada generación fortalece a la siguiente, y así la bendición se multiplica exponencialmente. Además, la herencia espiritual se manifiesta en la protección divina sobre la familia. La Biblia enseña que Dios es un escudo para quienes lo temen, y que su favor se extiende a los descendientes de aquellos que caminan en sus caminos. Esta protección no solo es física, sino también emocional y espiritual, preservando a la familia de influencias negativas, divisiones y conflictos que puedan amenazar su unidad y bienestar. Pensar en la herencia espiritual nos invita a mirar más allá del presente y a asumir una responsabilidad sagrada. Cada decisión que tomamos, cada palabra que pronunciamos y cada ejemplo que damos son piezas clave en la construcción de ese legado. No somos solo recipientes de la bendición, sino también administradores encargados de cuidar, cultivar y transmitir ese tesoro espiritual a quienes están por venir. La oración es un instrumento vital en este proceso. Al orar por nuestra familia y generaciones futuras, estamos intercediendo para que la herencia espiritual se mantenga viva y activa. La oración fortalece los lazos espirituales, rompe cadenas de maldición y abre puertas de oportunidad y prosperidad. A través de la oración constante, podemos cambiar destinos y garantizar que la herencia que recibimos se convierta en una fuente inagotable de bendición. La educación espiritual también juega un papel fundamental en la transmisión de esta herencia. Enseñar a los hijos a conocer a Dios, a valorar la palabra y a vivir conforme a sus principios es sembrar en ellos la semilla de la fe que dará frutos en sus vidas. Esta formación crea un ambiente donde la herencia espiritual no solo se recibe, sino que se vive y se multiplica, preparando a cada generación para cumplir el propósito divino en sus vidas. Es importante reconocer que, aunque la herencia espiritual tiene un impacto positivo, también puede enfrentar desafíos si no se cuida adecuadamente. La influencia del mundo, las tentaciones y las circunstancias adversas pueden debilitar el legado familiar. Por eso, es crucial estar atentos y comprometidos a mantener vivo el fuego de la fe y la justicia en nuestro hogar y comunidad. La herencia espiritual también se traduce en bendiciones emocionales y mentales. Un hogar fundamentado en la palabra de Dios genera paz, esperanza y estabilidad, elementos que forman parte integral de la bendición que transmitimos. Estos valores no solo fortalecen el espíritu, sino que crean un ambiente propicio para el desarrollo integral de cada miembro de la familia. El legado espiritual que dejamos es un testimonio vivo del poder de Dios y su fidelidad a lo largo del tiempo. Cuando las generaciones ven la mano de Dios obrando en sus vidas, se sienten inspiradas a continuar caminando en fe y obediencia. Así, la herencia se convierte en un motor de transformación que va más allá de lo personal y alcanza a la comunidad, la sociedad y el mundo. En la práctica, abrir nuestra herencia espiritual requiere un compromiso diario de vivir según los principios de Dios, enseñarlos a nuestros hijos y ser ejemplo de integridad y fe. Este compromiso se convierte en una ofrenda que honra a Dios y que garantiza que su bendición no se detenga en nuestra generación, sino que siga fluyendo a través de nuestra descendencia. Finalmente, debemos recordar que la herencia espiritual es un regalo de Dios que viene acompañado de responsabilidad. No somos dueños sino administradores, llamados a cuidar y multiplicar este tesoro para que sus efectos se manifiesten en toda su plenitud. Al abrir esta herencia con fe y obediencia, no solo transformamos nuestra vida, sino que sembramos un legado eterno que impactará positivamente a toda nuestra familia y generaciones futuras. En resumen, la herencia espiritual que recibimos tiene un poder transformador que impacta a toda nuestra familia y generación. Al abrirla, no solo recibimos bendición personal, sino que sembramos un legado de fe, justicia y prosperidad que perdurará en el tiempo. Este legado es un acto de amor y responsabilidad que nos conecta con el propósito divino para nuestras vidas y las de quienes vendrán después. Cultivar y multiplicar esta herencia es un llamado sagrado que requiere compromiso, oración y una vida de obediencia que honre a Dios
y bendiga a nuestra descendencia. Vivir desde la herencia espiritual no es simplemente un concepto abstracto o una promesa distante. Es una realidad que transforma cada aspecto de nuestro día a día, inundando nuestra existencia con paz, propósito y poder divino. La riqueza en Cristo, de la que Pablo habla con tanta convicción, no es solo una bendición celestial para el futuro, sino un poder presente que moldea nuestra forma de pensar, actuar y enfrentar la vida con una autoridad espiritual que nadie puede arrebatar. Cuando comprendemos que somos herederos de un reino eterno, la manera en que vivimos cambia radicalmente. Ya no nos vemos como víctimas de las circunstancias o como simples pasajeros en el viaje de la vida. Nos convertimos en hijos e hijas de Dios, revestidos de autoridad y propósito, capaces de influir positivamente en nuestro entorno y en las personas que nos rodean. Esta identidad de herederos nos llena de una confianza profunda que no depende de lo que vemos o sentimos, sino de la seguridad en las promesas de Dios. La paz que emana de vivir en esa herencia no es una calma superficial o pasajera, sino una tranquilidad que sostiene el alma aún en medio de las tormentas. Pablo, en sus cartas, recalca que esta paz sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Cuando esta paz se convierte en el fundamento de nuestra vida diaria, enfrentamos los retos con serenidad, sabiendo que nada puede separarnos del amor de Dios y de la herencia que Él ha preparado. El propósito también se revela con claridad. Cuando vivimos desde esta herencia, dejamos de buscar sentido en cosas efímeras o en la aprobación humana, y nos enfocamos en cumplir el llamado divino que nos fue dado desde antes de la creación del mundo. Esta claridad nos impulsa a actuar con determinación y a hacer elecciones que reflejan el reino de Dios en la tierra. Cada acción, cada palabra y cada pensamiento se alinea con la voluntad del Padre, lo que genera frutos abundantes y duraderos. El poder espiritual es otro elemento esencial que experimentamos al vivir desde nuestra herencia. No es un poder para dominar o controlar a otros, sino un poder que nos capacita para vencer al enemigo, sanar heridas, liberar a cautivos y llevar luz a lugares de oscuridad. Este poder se manifiesta a través del Espíritu Santo, que habita en nosotros y nos guía en la verdad, dándonos autoridad para declarar la voluntad de Dios y ver sus promesas cumplirse en nuestra vida diaria. En la práctica, vivir desde la herencia implica una transformación integral. Nuestra mente se renueva, dejando atrás patrones de pensamiento negativos y adoptando una perspectiva basada en la fe y la esperanza. Nuestros hábitos cambian, priorizando la comunión con Dios, la lectura de la palabra y la oración constante. Nuestras relaciones se fortalecen, ya que actuamos desde el amor y el perdón, reflejando el carácter de Cristo en cada interacción. Esta transformación también impacta la manera en que enfrentamos las dificultades. En lugar de sentirnos derrotados o desanimados, las pruebas se convierten en oportunidades para crecer y demostrar nuestra fe activa. Sabemos que cada desafío es parte del proceso para madurar en nuestra herencia y que, a través de la fidelidad, Dios nos lleva a un nivel más alto de bendición y responsabilidad. Además, vivir desde la herencia nos hace conscientes de nuestra responsabilidad como agentes de cambio en la sociedad. Nuestra influencia no se limita a nuestro círculo cercano, sino que se extiende a la comunidad, el trabajo, la iglesia y más allá. Al caminar en la autoridad espiritual que Dios nos ha dado, somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, a defender la justicia y a proclamar la verdad con valentía y amor. La herencia también nos otorga una perspectiva eterna que transforma nuestra manera de vivir el presente. Sabemos que las bendiciones materiales y temporales no son el fin último, sino que son herramientas para cumplir el propósito divino en nuestra vida. Esta visión nos libera de la ansiedad y la preocupación, porque confiamos en que Dios tiene control absoluto sobre nuestro destino y que su plan es perfecto y lleno de esperanza. Pablo, en sus cartas, nos invita a contemplar esta riqueza espiritual con asombro y gratitud. Él describe una vida llena de gozo, paz y esperanza que no depende de las circunstancias externas, sino de la comunión constante con Dios
y el conocimiento profundo de la herencia celestial. Esta perspectiva nos invita a vivir cada día con la certeza de que somos amados, llamados y capacitados para cumplir un propósito eterno. Cuando esta realidad se arraiga en nuestro corazón, nuestra actitud hacia la vida cambia radicalmente. La ansiedad se transforma en confianza, la desesperanza en esperanza, la confusión en claridad y el miedo en valentía. Vivir desde la herencia es caminar con la certeza de que cada paso está guiado por Dios y que ninguna circunstancia puede separarnos de su amor ni de las promesas que nos ha hecho. Esta transformación también afecta nuestro testimonio ante otros. Al vivir con autoridad divina y paz interior, nos convertimos en un ejemplo vivo del poder transformador de Dios. Nuestra vida habla más fuerte que nuestras palabras, y esto abre puertas para que otros también descubran la herencia que les espera. Así, el impacto de vivir desde la herencia se multiplica y alcanza a muchas personas que necesitan esperanza y dirección. Además, esta herencia nos capacita para enfrentar las decisiones diarias con sabiduría. Ya no actuamos impulsivamente, ni dejamos que las circunstancias nos dominen, sino que buscamos la guía del Espíritu Santo para tomar decisiones que honren a Dios y beneficien a nuestro entorno. Esta sabiduría nos permite vivir en armonía con la voluntad divina y caminar en victoria constante. Vivir desde la herencia espiritual es, en definitiva, vivir con la certeza de que somos hijos e hijas de un Rey eterno, con un propósito claro y un destino glorioso. Es vivir cada día conscientes de que el poder, la paz y el propósito de Dios nos acompañan, guiándonos y fortaleciendo en cada paso. Esta es la invitación que Dios nos hace, no solo recibir la herencia, sino vivir plenamente en ella, dejando que su luz brille a través de nosotros en un mundo que necesita desesperadamente esperanza y verdad. En conclusión, la herencia espiritual transforma nuestro día a día, llenándolo de significado, autoridad y paz. Al vivir desde esta realidad, experimentamos un cambio profundo que afecta nuestra mente, emociones, acciones y relaciones. Nos convertimos en portadores de una bendición, que no solo nos afecta a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean y a las generaciones futuras. Esta herencia es un llamado a vivir con propósito y poder, confiando en que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros para cumplir su voluntad perfecta. La historia bíblica está llena de testimonios poderosos de personas que, a través de su fe activa y paciencia, lograron abrir la herencia espiritual que Dios les había prometido. Estos ejemplos nos muestran no solo la fidelidad de Dios, sino también el compromiso humano necesario para recibir y mantener esa herencia. Personajes como Abraham, José y David son modelos de perseverancia, obediencia y confianza, quienes nos enseñan que la herencia divina no es para los que esperan pasivamente, sino para aquellos que actúan con valentía y esperanza. Abraham es conocido como el padre de la fe, un hombre que recibió una promesa directa de Dios, sería el progenitor de una gran nación, a pesar de su avanzada edad y la esterilidad de su esposa Sara. Su vida fue un camino de espera activa y obediencia. No solo creyó en la palabra de Dios, sino que actuó conforme a esa fe, dejando su tierra y yendo hacia lo desconocido. Abraham enfrentó pruebas, dudas y largos periodos de espera, pero su confianza nunca flaqueó. Dios le aseguró que su descendencia heredaría la tierra prometida, y esa herencia no solo fue física, sino también espiritual. Fue el padre de una nación que marcó la historia. José es otro ejemplo emblemático de cómo la herencia espiritual se abre en medio de circunstancias adversas. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente, José mantuvo su fe firme en Dios. En lugar de rendirse, usó cada situación como una oportunidad para demostrar integridad, sabiduría y dependencia del Señor. Finalmente, Dios lo exaltó a la posición de gobernador en Egipto, otorgándole no solo poder político, sino la responsabilidad de salvar a muchas personas de una gran crisis. La herencia de José no fue solo riqueza o poder, sino el cumplimiento del propósito divino en medio de las dificultades. David, por su parte, es un ejemplo claro de cómo la herencia también implica un proceso de crecimiento y purificación.
Desde joven fue ungido como futuro rey de Israel, pero tuvo que pasar por muchas pruebas y desafíos antes de ocupar el trono. En su corazón habitaba la fe y el amor a Dios, y aunque cometió errores, se arrepintió sinceramente y buscó siempre la dirección divina. Su herencia no solo fue el reino físico, sino también una línea mesiánica que culminaría en Jesús, el Mesías prometido. David vivió la realidad de que la herencia espiritual abarca tanto la victoria como el aprendizaje y la transformación interior. Estos ejemplos nos enseñan que la herencia no es un premio para los perfectos, sino una bendición para los fieles que perseveran en medio de las pruebas. La paciencia y la fe activa son ingredientes fundamentales en la vida de quienes reciben las promesas de Dios. En cada historia, vemos que la herencia se abre cuando la persona decide confiar y actuar, aun cuando las circunstancias parecen contrarias, o el tiempo parece prolongarse. Además, estos testimonios reflejan la dimensión espiritual de la herencia. No es solo algo que se recibe pasivamente, sino que es un llamado a vivir conforme a la voluntad de Dios, a ser instrumentos de su propósito. En el mundo, Abraham, José y David no solo heredaron bienes o posiciones, sino que se convirtieron en pilares para el plan divino, cada uno con un rol que impactó generaciones enteras. Al identificar estos testimonios, podemos vernos reflejados en sus luchas y victorias. La historia de Abraham nos invita a confiar en las promesas de Dios, aunque no veamos el cumplimiento inmediato. La de José nos anima a mantener la integridad y la fe incluso en medio de las adversidades más duras. La de David nos recuerda que la herencia espiritual también implica arrepentimiento y crecimiento constante, porque Dios usa cada experiencia para moldear nuestro carácter. Estos ejemplos bíblicos también revelan que la herencia está ligada a una relación íntima con Dios. Abraham habló con Dios y recibió instrucciones directas. José interpretó sueños por el poder de Dios. David compuso salmos y buscó a Dios en todo momento. La herencia no es solo una promesa externa, sino una conexión profunda que transforma la vida interior y guía cada paso. Es importante destacar que, aunque estas personas recibieron bendiciones extraordinarias, sus historias no fueron un camino fácil ni libre de desafíos. La paciencia y la perseverancia en la fe fueron claves para que la herencia se manifestara plenamente. Esto nos muestra que la herencia espiritual está disponible hoy, pero requiere un compromiso activo y constante. También podemos aprender que la herencia no es solo para beneficio personal, sino para cumplir un propósito mayor. Abraham fue llamado para ser padre de muchas naciones, José para salvar a un pueblo en crisis y David para establecer una línea real que llevaría al Mesías. Esto nos invita a ver nuestra herencia como un legado que trasciende nuestra vida y afecta a otros, llamándonos a vivir con responsabilidad y amor. Al analizar estas historias, notamos que la fe activa implica tomar decisiones conscientes, actuar con obediencia y esperar con esperanza. Abraham salió de su tierra, José permaneció íntegro a pesar de la traición y David buscó la guía de Dios en sus momentos de dificultad. Estos actos son ejemplos claros de cómo abrir la herencia espiritual requiere una participación activa y comprometida. También encontramos en estos testimonios una invitación a la paciencia. La espera de Abraham fue larga. José pasó años en prisión antes de ser exaltado. David vivió un tiempo de preparación antes de reinar. La paciencia no es simplemente aguantar, sino confiar en el tiempo perfecto de Dios, manteniendo la fe, incluso cuando no se ve el cumplimiento inmediato. Estas historias nos recuerdan que Dios recompensa la fe activa y la paciencia con bendiciones que superan lo esperado. La herencia que recibieron estos personajes fue abundante y transformadora, no solo para ellos, sino para toda la humanidad a través de sus descendientes y acciones. Al contemplar estos ejemplos, podemos sentirnos alentados y motivados a abrir nuestra propia herencia espiritual con valentía y esperanza. No estamos solos en este camino. Tenemos modelos de fe que nos inspiran a seguir adelante, confiando en que Dios cumple sus promesas a su tiempo. En resumen, los testimonios bíblicos de Abraham, José, David y otros herederos fieles nos muestran que la herencia espiritual está disponible para quienes deciden vivir con fe activa y paciencia.
Estas historias son una fuente rica de aprendizaje, esperanza y motivación para abrir la puerta de bendición que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, recordándonos que la fidelidad en el proceso es clave para recibir la plenitud de la herencia divina. Mantener la herencia espiritual que Dios nos ha confiado no es un acto pasivo ni sencillo, es una tarea que demanda vigilancia constante, fortaleza y una armadura espiritual bien puesta. La herencia no es un tesoro que simplemente se recibe y se olvida, sino una responsabilidad que implica proteger lo que se ha ganado, fortalecerlo diariamente y estar alerta ante las amenazas espirituales que buscan arrebatarnos las bendiciones y la autoridad que Dios nos ha dado. Efesios 6:11 nos exhorta a vestirnos de toda la armadura de Dios para poder resistir en los días malos, y este llamado es fundamental para entender que la vigilancia espiritual es indispensable para preservar la herencia. La realidad espiritual que enfrentamos es una batalla constante entre las fuerzas del bien y del mal. Y esta batalla no solo se libra en grandes escenarios visibles, sino también en el ámbito invisible del espíritu, donde se gestan las decisiones, las emociones y los pensamientos que moldean nuestra vida diaria. La herencia espiritual está expuesta a ataques que pueden venir disfrazados de dudas, tentaciones, distracciones o incluso de cansancio y desánimo. Por eso, la vigilancia se convierte en la llave para mantenernos firmes y para que la bendición que hemos recibido no se desvanezca con el tiempo. La armadura de Dios que nos enseña Pablo en Efesios es un símbolo poderoso de esta vigilancia. Cada pieza tiene un propósito específico, el cinturón de la verdad para sostenernos en la autenticidad de la palabra de Dios, la coraza de justicia que protege nuestro corazón de las heridas espirituales, el calzado del Evangelio de la paz que nos impulsa a avanzar con seguridad, el escudo de la fe que apaga las flechas del enemigo, el casco de la salvación que protege nuestra mente y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, nuestra mejor defensa y ataque. Usar esta armadura diariamente significa estar conscientes de la guerra espiritual y prepararnos para enfrentarla con las armas que Dios nos ha dado. Además de la armadura, la vigilancia espiritual requiere una vida de oración constante. La comunicación con Dios es el canal que mantiene nuestra relación viva y nos permite discernir las estrategias del enemigo. En la oración, recibimos dirección, fortaleza y paz, que son esenciales para no ceder ante las dificultades. La vigilancia no es simplemente resistir, sino también buscar la guía divina para actuar con sabiduría y no caer en trampas espirituales. Otra dimensión clave para mantener la herencia es la comunión con la comunidad de fe. No estamos llamados a enfrentar esta batalla solos. El apoyo, la exhortación y el compañerismo con otros creyentes fortalecen nuestro espíritu y nos ayudan a mantenernos firmes cuando la carga se hace pesada. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, es un espacio donde se refuerzan la fe y la esperanza, elementos indispensables para proteger la herencia espiritual. El estudio constante de la palabra de Dios también es fundamental para la vigilancia. Conocer la verdad bíblica nos da claridad y discernimiento, lo que nos permite identificar mentiras, tentaciones y falsedades que intentan minar nuestra fe y nuestra herencia. La palabra es un ancla segura que sostiene el alma y la mente, y nos ayuda a vivir conforme al propósito divino, evitando desviaciones que podrían poner en riesgo lo que Dios nos ha entregado. La vigilancia espiritual también implica una renovación continua del corazón y la mente. Esto significa estar atentos a actitudes, pensamientos o hábitos que pueden debilitar nuestra conexión con Dios o abrir puertas a influencias negativas. La autosupervisión y el arrepentimiento sincero son acciones necesarias para mantenernos en el camino de la justicia y el crecimiento espiritual. Reconocer nuestras propias limitaciones y buscar la santificación constante es parte de cuidar la herencia con humildad y obediencia. Asimismo, la perseverancia es un ingrediente indispensable para mantener la herencia. Habrá momentos en que la batalla se torne difícil, donde el cansancio, la duda o la desesperanza intenten prevalecer. Pero es en esos instantes cuando debemos recordar la promesa de Dios y mantenernos firmes, sabiendo que la herencia es un tesoro que vale la pena proteger.
La fidelidad en la perseverancia fortalece nuestra identidad como hijos de Dios y nos asegura que la bendición permanecerá. El enemigo espiritual utiliza diversas tácticas para alejarnos de la herencia. Puede usar la tentación para que caigamos en pecado, el desánimo para que abandonemos la fe, la distracción para que olvidemos nuestra misión y la mentira para que dudemos del amor y la fidelidad de Dios. Estar atentos a estas estrategias es parte de la vigilancia que nos ayuda a reconocer y resistir, usando la armadura espiritual y la palabra de Dios como escudo y espada. Mantener la herencia también significa vivir en obediencia constante a la voluntad de Dios. La desobediencia abre puertas al enemigo y puede hacer que perdamos bendiciones o que éstas se vean limitadas. La obediencia nos mantiene alineados con el propósito divino y en sintonía con la dirección del Espíritu Santo, quien nos fortalece y guía para caminar con integridad y poder. La vigilancia espiritual no se limita a la protección individual, sino que también se extiende a la protección de la familia y la comunidad. Ser guardianes de la herencia implica cuidar a nuestros seres queridos, orar por ellos, enseñarles los caminos de Dios y fomentar un ambiente de fe y amor que fortalezca a todos. La herencia es un legado que debe ser preservado y transmitido con responsabilidad, y la vigilancia es clave para que esa transmisión sea efectiva y duradera. En el contexto de la vida cotidiana, la vigilancia se manifiesta en la disciplina para mantener hábitos espirituales sólidos, levantarse a orar, leer la Biblia, participar en la iglesia, practicar el perdón y la humildad, y buscar la santidad en cada área de nuestra vida. Estos hábitos son el terreno fértil donde la herencia puede crecer y manifestarse plenamente, y descuidarlos puede provocar que la bendición disminuya o se pierda. Finalmente, la vigilancia espiritual es un llamado a la conciencia constante de nuestra identidad en Cristo y de la batalla que enfrentamos. No es un estado de miedo o ansiedad, sino de alerta amorosa y esperanza firme. Saber que Dios está con nosotros y que la armadura que Él nos da es invencible nos llena de confianza para mantener la herencia y avanzar con valentía. Estos ejemplos bíblicos también revelan que la herencia está ligada a una relación íntima con Dios. Abraham habló con Dios y recibió instrucciones directas. José interpretó sueños por el poder de Dios. David compuso salmos y buscó a Dios en todo momento. La herencia no es solo una promesa externa, sino una conexión profunda que transforma la vida interior y guía cada paso. Es importante destacar que, aunque estas personas recibieron bendiciones extraordinarias, sus historias no fueron un camino fácil ni libre de desafíos. La paciencia y la perseverancia en la fe fueron claves para que la herencia se manifestara plenamente. Esto nos muestra que la herencia espiritual está disponible hoy, pero requiere un compromiso activo y constante. También podemos aprender que la herencia no es solo para beneficio personal, sino para cumplir un propósito mayor. Abraham fue llamado para ser padre de muchas naciones, José para salvar a un pueblo en crisis y David para establecer una línea real que llevaría al Mesías. Esto nos invita a ver nuestra herencia como un legado que trasciende nuestra vida y afecta a otros, llamándonos a vivir con responsabilidad y amor. Al analizar estas historias, notamos que la fe activa implica tomar decisiones conscientes, actuar con obediencia y esperar con esperanza. Abraham salió de su tierra, José permaneció íntegro a pesar de la traición y David buscó la guía de Dios en sus momentos de dificultad. Estos actos son ejemplos claros de cómo abrir la herencia espiritual requiere una participación activa y comprometida. También encontramos en estos testimonios una invitación a la paciencia. La espera de Abraham fue larga. José pasó años en prisión antes de ser exaltado. David vivió un tiempo de preparación antes de reinar. La paciencia no es simplemente aguantar, sino confiar en el tiempo perfecto de Dios, manteniendo la fe, incluso cuando no se ve el cumplimiento inmediato. Estas historias nos recuerdan que Dios recompensa la fe activa y la paciencia con bendiciones que superan lo esperado. La herencia que recibieron estos personajes fue abundante y transformadora, no solo para ellos, sino para toda la humanidad a través de sus descendientes y acciones. Al contemplar estos ejemplos, podemos sentirnos alentados y motivados a abrir
nuestra propia herencia espiritual con valentía y esperanza. No estamos solos en este camino, tenemos modelos de fe que nos inspiran a seguir adelante, confiando en que Dios cumple sus promesas a su tiempo. En resumen, los testimonios bíblicos de Abraham, José, David y otros herederos fieles nos muestran que la herencia espiritual está disponible para quienes deciden vivir con fe activa y paciencia. Estas historias son una fuente rica de aprendizaje, esperanza y motivación para abrir la puerta de bendición que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, recordándonos que la fidelidad en el proceso es clave para recibir la plenitud de la herencia divina. Mantener la herencia espiritual que Dios nos ha confiado no es un acto pasivo ni sencillo, es una tarea que demanda vigilancia constante, fortaleza y una armadura espiritual bien puesta. La herencia no es un tesoro que simplemente se recibe y se olvida, sino una responsabilidad que implica proteger lo que se ha ganado, fortalecerlo diariamente y estar alerta ante las amenazas espirituales que buscan arrebatarnos las bendiciones y la autoridad que Dios nos ha dado. Efesios 6:11 nos exhorta a vestirnos de toda la armadura de Dios para poder resistir en los días malos, y este llamado es fundamental para entender que la vigilancia espiritual es indispensable para preservar la herencia. La realidad espiritual que enfrentamos es una batalla constante entre las fuerzas del bien y del mal. Y esta batalla no solo se libra en grandes escenarios visibles, sino también en el ámbito invisible del espíritu, donde se gestan las decisiones, las emociones y los pensamientos que moldean nuestra vida diaria. La herencia espiritual está expuesta a ataques que pueden venir disfrazados de dudas, tentaciones, distracciones o incluso de cansancio y desánimo. Por eso, la vigilancia se convierte en la llave para mantenernos firmes y para que la bendición que hemos recibido no se desvanezca con el tiempo. La armadura de Dios que nos enseña Pablo en Efesios es un símbolo poderoso de esta vigilancia. Cada pieza tiene un propósito específico, el cinturón de la verdad para sostenernos en la autenticidad de la palabra de Dios, la coraza de justicia que protege nuestro corazón de las heridas espirituales, el calzado del Evangelio de la paz que nos impulsa a avanzar con seguridad, el escudo de la fe que apaga las flechas del enemigo, el casco de la salvación que protege nuestra mente y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, nuestra mejor defensa y ataque. Usar esta armadura diariamente significa estar conscientes de la guerra espiritual y prepararnos para enfrentarla con las armas que Dios nos ha dado. Además de la armadura, la vigilancia espiritual requiere una vida de oración constante. La comunicación con Dios es el canal que mantiene nuestra relación viva y nos permite discernir las estrategias del enemigo. En la oración, recibimos dirección, fortaleza y paz, que son esenciales para no ceder ante las dificultades. La vigilancia no es simplemente resistir, sino también buscar la guía divina para actuar con sabiduría y no caer en trampas espirituales. Otra dimensión clave para mantener la herencia es la comunión con la comunidad de fe. No estamos llamados a enfrentar esta batalla solos. El apoyo, la exhortación y el compañerismo con otros creyentes fortalecen nuestro espíritu y nos ayudan a mantenernos firmes cuando la carga se hace pesada. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, es un espacio donde se refuerzan la fe y la esperanza, elementos indispensables para proteger la herencia espiritual. El estudio constante de la palabra de Dios también es fundamental para la vigilancia. Conocer la verdad bíblica nos da claridad y discernimiento, lo que nos permite identificar mentiras, tentaciones y falsedades que intentan minar nuestra fe y nuestra herencia. La palabra es un ancla segura que sostiene el alma y la mente, y nos ayuda a vivir conforme al propósito divino, evitando desviaciones que podrían poner en riesgo lo que Dios nos ha entregado. La vigilancia espiritual también implica una renovación continua del corazón y la mente. Esto significa estar atentos a actitudes, pensamientos o hábitos que pueden debilitar nuestra conexión con Dios o abrir puertas a influencias negativas. La autosupervisión y el arrepentimiento sincero son acciones necesarias para mantenernos en el camino de la justicia y el crecimiento espiritual.
Reconocer nuestras propias limitaciones y buscar la santificación constante es parte de cuidar la herencia con humildad y obediencia. Asimismo, la perseverancia es un ingrediente indispensable para mantener la herencia. Habrá momentos en que la batalla se torne difícil, donde el cansancio, la duda o la desesperanza intenten prevalecer. Pero es en esos instantes cuando debemos recordar la promesa de Dios y mantenernos firmes, sabiendo que la herencia es un tesoro que vale la pena proteger. La fidelidad en la perseverancia fortalece nuestra identidad como hijos de Dios y nos asegura que la bendición permanecerá. El enemigo espiritual utiliza diversas tácticas para alejarnos de la herencia. Puede usar la tentación para que caigamos en pecado, el desánimo para que abandonemos la fe, la distracción para que olvidemos nuestra misión y la mentira para que dudemos del amor y la fidelidad de Dios. Estar atentos a estas estrategias es parte de la vigilancia que nos ayuda a reconocer y resistir, usando la armadura espiritual y la palabra de Dios como escudo y espada. Mantener la herencia también significa vivir en obediencia constante a la voluntad de Dios. La desobediencia abre puertas al enemigo y puede hacer que perdamos bendiciones o que éstas se vean limitadas. La obediencia nos mantiene alineados con el propósito divino y en sintonía con la dirección del Espíritu Santo, quien nos fortalece y guía para caminar con integridad y poder. La vigilancia espiritual no se limita a la protección individual, sino que también se extiende a la protección de la familia y la comunidad. Ser guardianes de la herencia implica cuidar a nuestros seres queridos, orar por ellos, enseñarles los caminos de Dios y fomentar un ambiente de fe y amor que fortalezca a todos. La herencia es un legado que debe ser preservado y transmitido con responsabilidad, y la vigilancia es clave para que esa transmisión sea efectiva y duradera. En el contexto de la vida cotidiana, la vigilancia se manifiesta en la disciplina para mantener hábitos espirituales sólidos, levantarse a orar, leer la Biblia, participar en la iglesia, practicar el perdón y la humildad, y buscar la santidad en cada área de nuestra vida. Estos hábitos son el terreno fértil donde la herencia puede crecer y manifestarse plenamente, y descuidarlos puede provocar que la bendición disminuya o se pierda. Finalmente, la vigilancia espiritual es un llamado a la conciencia constante de nuestra identidad en Cristo y de la batalla que enfrentamos. No es un estado de miedo o ansiedad, sino de alerta amorosa y esperanza firme. Saber que Dios está con nosotros y que la armadura que Él nos da es invencible nos llena de confianza para mantener la herencia y avanzar con valentía. Esta revelación final es un recordatorio de que Dios no solo nos promete, sino que nos capacita para vivir la herencia que hemos recibido. Nos entrega poder, discernimiento y gracia para superar los obstáculos y caminar con valentía hacia el cumplimiento de su voluntad. No estamos solos, somos sostenidos por su mano y acompañados por su Espíritu, que nos guía hacia una vida abundante y plena. En la práctica, vivir esta herencia significa confiar en la providencia divina aún cuando el camino sea incierto, actuar con integridad cuando nadie mira y perseverar en la oración y la obediencia, incluso en medio de las pruebas. Es la manifestación concreta de la fe viva que nos hace más que vencedores y herederos legítimos del reino de Dios. El llamado es a despertar hoy mismo, a reconocer que el regalo no está enterrado ni olvidado, sino listo para ser reclamado, con pasión y confianza. No importa lo que hayas vivido, ni las heridas del pasado, porque la herencia espiritual es más fuerte que cualquier adversidad. Es una promesa que renueva, que fortalece y que transforma desde adentro hacia afuera. Al aceptar y vivir esta herencia, te conviertes en un canal de bendición para otros. Tu vida es un testimonio vivo de la fidelidad de Dios y un faro de esperanza para quienes te rodean. La herencia espiritual es una semilla que crece y fructifica, multiplicándose en frutos de amor, paz, justicia y gozo. Finalmente, recuerda que esta herencia es eterna, no se desvanece con el tiempo ni se pierde en las circunstancias. Es una herencia celestial que trasciende lo temporal y nos conecta con la eternidad misma. Vivirla hoy es comenzar a experimentar esa eternidad desde ahora, con una mente renovada y un corazón dispuesto. Permanece en esta verdad,
déjala arraigar profundamente en tu espíritu, y permite que cada día sea una oportunidad para manifestar la herencia que Dios te ha dado, porque ser herederos de Dios y coherederos con Cristo no es solo un título, es una realidad viva, poderosa y transformadora que quiere ser experimentada plenamente por ti hoy y siempre. Llegar hasta aquí no es casualidad, es el fruto de un corazón dispuesto, de un espíritu que anhela más, de una voluntad que ha decidido no retroceder ante la promesa divina que aguarda ser revelada en plenitud. Esta herencia espiritual, tan valiosa y transformadora, no es para todos, es para valientes, para aquellos que, con fe genuina y sincera, se atreven a abrir la puerta que Dios ha puesto delante de ellos. No es una herencia pasiva ni distante, sino un llamado a vivir en acción y compromiso, a caminar cada día con la certeza de que algo grande está sucediendo en el ámbito espiritual de sus vidas. Respira profundo en este momento, siente el aire entrando en tus pulmones, llenando tu cuerpo de vida y energía. Reconoce que esa misma vida que te sostiene es la que te conecta con el Creador, el mismo que preparó una herencia rica y abundante para ti. Agradece, con el corazón abierto y sincero, por esta oportunidad de crecer, por la paciencia divina que te ha traído hasta este punto y por la fe que se ha encendido en tu interior. Agradecer es reconocer que no estás solo, que Dios está contigo, y que la promesa está viva, esperando ser reclamada. Comprométete ahora mismo, en silencio o en voz alta, a caminar en esa herencia que se manifiesta no solo en bendiciones materiales, sino en paz, propósito, fortaleza y amor. Caminar en esta herencia es vivir con la seguridad de que cada paso que das es guiado por una mano sabia, que cada desafío es una oportunidad para crecer, y que cada bendición es un escalón hacia la plenitud espiritual. No es un camino fácil, pero sí es el camino de la vida auténtica y transformadora. Es importante recordar que abrir esta herencia requiere valentía. No siempre es cómodo enfrentar los cambios internos, dejar atrás viejas ataduras o superar las dudas que nos frenan. Pero la valentía nace en la fe, y la fe se fortalece cuando decidimos dar el primer paso, cuando nos abrimos a la acción y a la obediencia. Cada día es una nueva oportunidad para elegir caminar en la herencia que Dios ha puesto a nuestro alcance. Este compromiso es también un acto de amor hacia ti mismo y hacia quienes te rodean. Al tomar la decisión de vivir desde esta herencia espiritual, te conviertes en un canal de bendición para tu familia, tu comunidad y tu generación. La luz que recibes no se queda solo contigo, sino que se expande, tocando vidas y generando un efecto multiplicador que impacta positivamente a muchos. Mientras mantienes este compromiso, no olvides rodearte de la comunidad de fe que fortalece y edifica. La herencia espiritual no es un tesoro escondido en la soledad, sino un legado que crece en la unión y el apoyo mutuo. Busca compañía que te anime, que te desafíe a seguir adelante y que celebre contigo cada avance en este camino de bendición. En este momento de cierre, te invito a hacer un pacto interior, una alianza personal con Dios, en la que entregas tu voluntad para seguir sus caminos y abrir cada día un poco más esa herencia que está lista para transformar tu vida. Siente esa conexión profunda, ese vínculo sagrado que te une a tu Padre Celestial y que te impulsa hacia una vida abundante y llena de propósito. Recuerda que no estás solo en esta travesía. El Espíritu Santo camina contigo, sosteniéndote en los momentos de dificultad, guiándote cuando las decisiones parecen confusas, y fortaleciéndote cuando la tentación o el cansancio intentan hacerte desistir. Esta herencia es un regalo divino, que trae consigo un poder sobrenatural para vivir con plenitud y victoria. Permite que estas palabras penetren en tu corazón, que se conviertan en un motor que impulse tus días y que te recuerde constantemente que eres llamado a algo grande, que tienes un propósito eterno que cumplir. No importa lo que hayas enfrentado en el pasado, ni las circunstancias presentes, la herencia espiritual está disponible para ti, y hoy es el día para reclamarla con fe y compromiso. Finalmente, te animo a que te suscribas a este canal, que des like a este video y que te unas a esta comunidad de personas que, como tú, están despertando a la verdad de la herencia espiritual. Aquí encontrarás apoyo,
enseñanza y un espacio donde crecer en la fe y en el amor de Dios. Juntos, podemos avanzar en este camino de transformación y bendición. Respira de nuevo, agradece con todo tu ser y abre tu corazón a esta nueva etapa. Camina con valentía, con la seguridad de que Dios está contigo y que la herencia que te ha preparado es real, poderosa y llena de vida. Que este compromiso sea el comienzo de una jornada llena de luz, paz y propósito. Que así sea.